Mi nombre es Jorge Contreras, soy periodista, trabajo en el Observatorio de Gestión de Riesgo de la provincia de Neuquén y junto a mi compañero Jerónimo vamos a hablar sobre la información contando cómo es la experiencia de la provincia de Neuquén. En primer lugar, Emergencias fue creada por el gobernador Rolando Figueroa a fines de diciembre del año 2023, hace tan solo 8 meses. Estructura del Ministerio de Seguridad, que maneja el doctor Matías Nicolini, y nuestra secretaria de Estado de Emergencias es la doctora Luciana Ortiz. Nuestro gobernador es un gobierno de datos abiertos, es decir, que toda información es pública. Bien, con la explicación quisiera darles algunos conceptos de lo que es la comunicación en la emergencia. Es responsabilidad de la prensa informar y debe hacerlo con criterio ético y científico. Esto es fundamental. Todas las porque afectan a personas, a bienes, al ambiente y a los gobiernos. La comunicación en emergencias o desastres es prioritaria. De emergencias y desastres tiene estrecha relación con el periodismo científico. Debe explicar a las personas los detalles del fenómeno. Este punto es fundamental porque lo que hacemos nosotros en emergencias o que nos toca desde un medio cubrir situaciones de emergencia, lo que debemos hacer es traducir el lenguaje técnico, un lenguaje coloquial. Ahora bien, hay comunicar no es lo mismo que informar. En caso de las emergencias, los periodistas y los comunicadores debemos comunicar. Informar es que alguien se entere. La comunicación es una relación que se establece entre el emisor y el receptor, o entre un emisor y varios receptores, y requiere información. Y voy a tratar de explicarlo de manera que sea entendible para todos. Todos los organismos públicos tenemos un área de comunicación institucional. Y aquí no es lo mismo el área de prensa que el área de comunicación. El área de prensa es la que se ocupa de lo diario, de transformar esos datos que conoce en una noticia para ser transmitida a la población a través de dos formatos que utilizamos desde las áreas de prensa, que tampoco son el mismo. Uno es sobre un hecho que ya aconteció y la otra es la gacetilla de prensa, que es sobre un hecho que todavía no aconteció y que nos sirve también no solo para la prensa, sino para invitarlos a que ellos vengan a cubrir ese evento que vamos a realizar. También tenemos otros recursos como puede ser una conferencia de prensa, es decir, citar a cubrir una información con nuestros voceros y que sean nuestros funcionarios que dan directamente la información a los medios. Y aquí quiero hacer esta diferencia con el área de comunicación que realiza el observatorio en la provincia de Neuquén y todos los que trabajamos en la gestión de riesgo. La comunicación requiere de armar un plan, una estrategia. Debemos definir qué queremos contar y cómo lo queremos contar y cuáles son los medios que vamos a utilizar, los recursos que vamos a utilizar para... nosotros tenemos que entender que estamos trabajando sobre todo en una tarea de prevención en lo que es la gestión de riesgo. Entonces, nuestro mensaje va a ayudar a salvar vidas, por eso es la importancia. Y también hay que entender que la comunicación en todo organismo siempre se trata la comunicación interna, que es el primer mecanismo que debemos aceitar para que la comunicación sea fluida. Si no hay una comunicación interna y la información no llega a las áreas de comunicación, es muy difícil que podamos ir con el segundo paso, que es comunicar hacia el exterior. La comunicación exógena, ¿no? De la sangre estancia, después hacia la población. Ahora, aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es
cuando a publicar las cosas, a veces por ganar la primicia y otras veces por poner un titular que sea más atractivo, y perdemos el criterio ético y también el criterio de la pantalla. Se observan unas notas sobre un terremoto que ocurrió, en realidad el terremoto no ocurrió, en la Universidad de Lima, en Perú, el cual hace un reconto de un terremoto que ocurrió en el siglo XIX de magnitud 9, y da a entender que si ese terremoto ocurriera en tiempos modernos, pasaría con la ciudad porque las estructuras no están preparadas para que eso ocurra. Y fíjense cómo titulan los diarios, en vez de explicar que esto se trata de un informe, que no va a haber un terremoto puede destruir el 60% de las viviendas en Lima, pero peor es el titular del diario de Buenos Aires. Gran terremoto en Lima de magnitud 9 puede ocurrir en cualquier caso científicos. Imagínense la gente que que vive en Neuquén, perdón, o en cualquier, puede hacer que se asusten, que generar pánico y demás. Derecho, tenemos una noticia que saca el medio TN, donde publicita Discúlpame, un Jorge. terremoto del Richter. Sí, Jorge, un minuto. Te sí. pedimos, se escucha entrecortado, nos están avisando también que es algo general, que lo escuchan entrecortado, y te pedimos en ese caso que hables un poquito más lento a ver si podemos mejorar con eso Bien. digamos, cómo se entiende lo que me estás contando. ¿Querés que repita lo de Perú? No, sino que ¿Se creo escuchó? que se escucha entrecortado hace un ratito. Si no, cierren tu cámara y vean si con la presentación sola pueden mejorar la fluidez de lo que están. Bueno, ahí vamos a tratar de apagar la cámara, a ver si así con el sonido podemos hacer que se escuche mejor. Bien. La presentación dejó de ser. Ahí está. Bien. Les decía, a mano derecha podemos ver una nota que publicó TN, terremoto de 6.8 en la escala de Richter sacudió a Santiago del Estero, Chaco y Salta. Abajo vemos que los diarios de Chaco salen a un terremoto ¿No se ve la presentación, dicen? ¿Puede Ahora ser? sí, ahora sí, ¿Están ahora sí. viendo la... Ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno, les mostraba que diarios de Chaco salen a desmentir que haya ocurrido este terremoto en su provincia, con lo cual el medio incurre en una mentira y es una falta de rigor periodístico y pánico en el público. Ahora vamos a ver un ejemplo que ocurrió aquí en la ciudad de Neuquén. La magnitud que tiene esta publicación en el diario. Esta es una publicación del principal diario de la provincia de Neuquén, que saca una publicación a doble página, color, un día domingo, donde habla del aumento de los movimientos. Y es una frase que quiero leerla para no faltar a la verdad correctamente. Dice, oye, que es la que está resaltada en el medio, ¿no? Dice, hoy empezamos a preparar uno de magnitud 5, cuando tengamos varios de magnitud 5 empezaremos a prever uno de magnitud 6. Nosotros periodistas no hacemos futurología, no podemos predecir cuándo va a ocurrir un terremoto, pero aparte, no es que haya una sismología. En el 22, la provincia de Neuquén implementó sus propias estaciones de medición sísmica. Originalmente son
16 estaciones, hay 2 que triangulan la provincia de Neuquén, y hoy hay mediciones concretas por primera vez en años sobre los movimientos sísmicos que hay en territorio. Esos sismos... Paramos un segundito, a ver si podemos, porque tienen problemas para dar la presentación, no sé si... No se escucha. Sí. Por primera vez tenemos mediciones concretas con respecto a la sismología en la provincia de Neuquén. Estas estaciones registran todos los movimientos sismológicos que son superiores a 2.5 en la escala de Richter, es decir, aquellos sismos que son percibidos por los seres humanos. Pronosticar, para dar un ejemplo, en la provincia de Neuquén no tenemos un sismo mayor a los 5 grados desde el año 1964, o sea que pronosticar la posibilidad de que ocurra un sismo de grado 5, de grado 6 o superior, es imposible, digamos, no, es como le decía, los periodistas no hacemos futurología, no existe implemento tecnológico que nos permita planificar cuándo puede ocurrir un sismo. Alertas técnicas y comunicación en la provincia de Neuquén. Esto lo va a desarrollar después más ampliamente mi compañero Jerónimo, pero quería explicarles que las alertas técnicas que emiten los organismos especializados, como es el Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo, y son las alertas que toma la prensa para ser difundidas. Las alertas poblacionales, en el caso de Neuquén, aún no están estandarizadas, pero la Secretaría de Emergencias ya está trabajando en la normativa que permita su implementación. Ahora bien, acá ven en 2 ejemplos, estos son los 2 principales diarios de la provincia de Neuquén, el diario Río Negro y el diario La Mañana de Neuquén, y cómo ellos publican las alertas para informar a la población. Nosotros, en el caso de la Secretaría, también avisamos a la población sobre la llegada de las alertas, sobre todo lo que tienen que ver con las alertas rojas. Lo hacemos a través principalmente de los comunicados que enviamos a nuestra página oficial, que es el Neuquén Informa, y también lo hacemos a los medios de comunicación, no solo avisando de la alerta, sino también tratando de brindar pautas de comportamientos para proteger a la población. También lo hacemos a través de nuestras redes sociales, como pueden percibir en la presentación. Utilizamos las diferentes redes sociales y los recursos que éstas nos dan a través de placas, carruseles, reels, videos donde avisamos de la ocurrencia de una alerta y también indicamos procedimientos para resguardar a la población. Ahora bien, ¿qué ocurre en la provincia si ocurre una emergencia o un desastre? Hay 2 pasos a seguir. Lo primero es que se constituye el comité de crisis o emergencia, que lo integran los decisores políticos, es decir, el gobernador, los intendentes, los ministros. Y el segundo paso es la constitución del Centro de Operaciones de Emergencia, o COE, que es el edificio de donde estamos transmitiendo ahora, y lo integran los jefes operativos de las fuerzas. Aquí quiero hacer una salvedad. Nuestra Secretaría de Emergencias tiene 2 pilares fundamentales. Tenemos el equipo operativo, que son nuestros compañeros que trabajan en el territorio, que son nuestros compañeros de las diferentes áreas que integran la Secretaría, que son protección civil, manejo del fuego, seguridad vial, el CIEN, que es el Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén, que son nuestros compañeros que trabajan en las ambulancias y atienden los diferentes tipos de accidentología, el DAV y la línea 148 de atención a emergencias de violencia. Y por el otro lado hay un área técnica que le integran las áreas de gestión de riesgo y el observatorio del cual somos parte nosotros que estamos exponiendo hoy. Esto es inédito en la provincia de Neuquén. Por primera vez todos los organismos que trabajan en la emergencia están bajo la órbita de una misma secretaría, que es la que conduce, como les decía, la doctora Ortiz Luna, que aparte tenemos la suerte de tener como jefa a la creadora del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén,
lo cual es una garantía, porque es una persona sumamente avesada en el manejo de las emergencias. El comité de crisis o emergencia está regulado por un protocolo provincial y la Secretaría 50, como les contaba, nosotros hace 8 meses que estamos funcionando, estamos trabajando en el marco regulatorio que le dé validez. Y en el caso del Centro de Operaciones de Emergencia, está regulado por la norma ISO 22320, que es una norma internacional que establece sus capacidades y su funcionamiento. Aquí tenemos 2 ejemplos de cuando se constituye el comité de crisis. Hemos tomado 2 ejemplos que son recientes. El primero de ellos es sobre un evento climático ocurrido en la ciudad de Bahía Blanca. La ciudad, el intendente de la ciudad de Bahía Blanca pide ayuda al gobernador y pide ayuda al presidente para atender la emergencia. Entonces el presidente constituye el comité de crisis en la ciudad de Bahía Blanca. El segundo, que es el que ven a la derecha de su pantalla, es la conformación del comité de crisis en la provincia de Santa Fe, cuando es solicitado por el gobernador Puyaro ante la ola de muertos que había producto del narcotráfico. Y estos 2 ejemplos quería mostrarlos porque indican, si los observan, el primero se constituye el comité de crisis ante un evento climático y en el segundo ejemplo ante un mal accionar de las personas. O sea, no necesariamente el comité de crisis se tiene que constituir solo ante una contingencia climática. Bueno, el plan de comunicación en caso de emergencia y o desastre. Perdón, discúlpame, Jorge, te hago Sí. una aclaración porque nos compete como provincia de Buenos Aires y sobre área de emergencias. No es correcto que el presidente conformó el comité de crisis. El comité de crisis lo conforma siempre y lo preside el intendente. El resto de los niveles de gobierno nos anexamos y compartimos nuestros recursos para fortalecer ese comité de crisis que siempre es local. Bien, perfecto. Bien, el plan de comunicación en caso de emergencia y o desastre. Ahí, como podrán ver en el dibujo, nosotros cuando constituimos el centro de operaciones de emergencia tenemos 3 oficinas bien marcadas para funcionar con estas diferenciaciones que hicimos al principio de la conversación. Un área fundamental es la del área de prensa o información, que es la que se va a encargar de diseñar el plan de comunicación, la que va a trazar ese plan para ver cómo respondemos comunicacionalmente ante la inminencia de una emergencia. Esa área de comunicación va a estar comandada por un jefe de informaciones, quien va a llevar adelante ese plan de información y se va a encargar de determinar cómo lo va a ejecutar. Es decir, va a determinar, va a elegir voceros para que sean las personas que salgan a hablar ante la inminencia de esa emergencia. Va a determinar cuántas partes de comunicación, cuántos comunicados de prensa se envían a la prensa. Por ejemplo, se puede pautar que sea uno al mediodía y uno a la tarde. Y también va a filtrar y va a concentrar toda la información operativa y la de inteligencia de las fuerzas de seguridad, va a decidir qué información es plausible de ser publicada hacia afuera y cuál va a permanecer en el seno interno del comité de emergencias. Todo plan de comunicación o estrategia de comunicación debe tener objetivos, debemos saber qué es lo que se quiere lograr, debemos de establecer a qué público vamos a llegar, definir un contenido y definir qué canales de comunicación vamos a emplear para llegar con nuestro mensaje. La comunicación preventiva en el antes de la emergencia es un valor estratégico, porque si nosotros utilizamos campañas de protección que sean efectivas, lo que vamos a lograr en la gestión de riesgo es salvar vidas. Entonces, estas campañas, para que sean efectivas, no deben ser elaboradas solo por los comunicadores, sino deben ser elaboradas en conjuntos con el personal técnico y los especialistas y expertos que entiendan sobre las temáticas que vamos a abordar.
En el caso nuestro, nosotros de la provincia de Neuquén estamos trabajando con operativos preventivos, como son el operativo Nieve, el operativo Retorno Seguro, el operativo Último Primer Día, Fuego. Tenemos diversos operativos que realizamos justamente con el fin primordial de salvar vidas. A ver, estos operativos no es que los manejan solo las áreas de comunicación, no. Acá nos sentamos en una mesa todos los que intervenimos en la atención en la emergencia, todos los organismos que les mencioné, junto con nuestra secretaria, y planificamos, bueno, nuestros compañeros que trabajan en territorio, dónde van a estar los operativos de seguridad vial, dónde va a estar la gente de protección civil, y nosotros como comunicadores apoyamos esas acciones con diferentes campañas gráficas para las redes sociales y también para los medios de comunicación tradicionales. La comunicación en el desastre, como les decía, se genera mucha información, entonces lo importante y lo primordial es respetar el plan que hemos trazado. Es muy importante definir qué quiero comunicar, cómo lo voy a comunicar, qué necesita saber el público y hacer que ese mensaje sea entendible para todas las personas que nos están escuchando del otro lado. Como les decía, se va a generar mucha información y no toda la información es plausible de ser publicada o sacada a los medios. Entonces nosotros también debemos servir como filtro para que la información que salga sea la pertinente. Aquí tenemos, bueno, un ejemplo de cómo nosotros interactuamos con los medios. Como les decía, nuestros comunicados y gacetillas de prensa salen primero hacia nuestra página oficial, que es la de Neuquén Informa, y después ahí vemos un ejemplo que es el de nuestra subsecretaria Luciana Ortiz saliendo por un canal de televisión contando los pormenores de lo que fueron los operativos en la provincia. Lo importante al momento de comunicar, tanto en lo preventivo como en el momento de que ocurra la emergencia, es utilizar todos los recursos comunicativos que estén a nuestra disposición. Utilizar las redes sociales, usando reels, carruseles, historias, placas, y por supuesto los medios tradicionales en todo su esplendor, ¿no? Ahora bien, ¿qué debe hacer el área de comunicación al momento de que pueda ocurrir una emergencia? Lo primero, como les decía, es tener una estrategia de comunicación. Lo segundo es fortalecer los mecanismos de comunicación interna. Si esos mecanismos no están aceitados y la información no llega al área de comunicación, es muy difícil que podamos comunicar hacia afuera. Lo segundo es ponerle voz a las noticias, identificar voceros responsables que sean los encargados de dar y de interactuar con la comunidad, explicar y difundir las recomendaciones oficiales a la población durante la emergencia, garantizar el acceso público a la información, enviar imágenes y fotografías a los medios, y esto es fundamental, ¿no? Muchas veces los medios tradicionales no llegan al lugar de la emergencia, entonces nosotros debemos ser gestores de hacerles llegar esas imágenes, esas fotografías con un criterio ético. Todos sabemos que las imágenes de menores o las imágenes de muertos no deberían aparecer en los medios de comunicación. Sin embargo, como vamos a ver más adelante en algunos ejemplos, lamentablemente esto muchas veces no ocurre. Esta área de prensa o de comunicación es la encargada también de enviar los comunicados de prensa a los medios. Es importante que incluyan cifras, a los medios les interesa que enriquezcamos nuestro contenido con cifras, con porcentajes, con datos. Debemos ser sencillos, claros y directos. Los periodistas tenemos siempre una premisa que es ser claros y concisos al momento de dar la información. Esto quiere decir que digamos en lenguaje coloquial y entendible para todos nuestro mensaje y de la forma más sintética posible. Debemos explicar los mecanismos de ayuda y visibilizar las acciones que está llevando adelante el gobierno para solucionar esa situación de emergencia que está atravesando en ese momento la comunidad. Por último, es muy importante que una vez que haya pasado la emergencia podamos evaluar nuestro plan de comunicación y saber si fue exitoso o no y si hay que hacerle correcciones.
Ahora bien, vamos a ponernos del otro lado. Los periodistas en la emergencia, ¿cómo deben actuar? Bueno, lo primero que deben hacer es llevar tranquilidad a la comunidad. Deben alertar, no alarmar. Deben enriquecer sus presentaciones con todo el recurso que tengan a mano para explicarle a la ciudadanía la situación que está atravesando de la forma más clara posible. Para ello, si es necesario, debe recurrir a videos, mapas, infografías. Lo más importante es chequear las fuentes y evitar rumores y chismes. ¿Se acuerdan la nota que les mostraba primero, esto de los sismos? Era una nota que no contenía ninguna fuente oficial vinculada a la atención de los sismos, ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Lo importante siempre de los periodistas es que chequemos más de una fuente al momento de armar nuestras notas. Si identifica un problema, plantee soluciones. Suba la calidad informativa, busque datos estadísticos que complementen el trabajo que estamos haciendo. Identifique con la gente de prensa las voces oficiales que van a dar contenido a la emergencia. Evite entrevistar a quien sufra las consecuencias psicológicas o físicas en la emergencia o desastre. Esto tiene que ver con que si estamos cubriendo, por ejemplo, un accidente donde hay muchos heridos, no vayamos a ponerle el micrófono a la persona que está en el piso herida. Busquemos las voces autorizadas para dar información. Busque fuentes calificadas. Si vamos a hablar de un sismo, busquemos un sismólogo. Si vamos a hablar de una emergencia médica, busquemos un médico. Tenga enfoque de género, no solo los hombres están capacitados para brindar información. Este punto lo resalto: no fotografiar niños ni levantar sus testimonios, no fotografiar muertos. Esto es una falta ética que no debe ocurrir y que ocurre, como vamos a ver en los ejemplos ahora a continuación. Ser claros, concretos, veraces con la información que se transmite al público. Los periodistas vivimos de nuestra credibilidad, no podemos perderla nunca, entonces la información que debemos dar debe ser siempre la precisa. Algunas reglas de oro al momento de comunicar. Bueno, lo primero, que es como le decía a colación de lo que veníamos hablando en el punto anterior, es nunca mienta. Siempre hay que manejarse con la verdad, siempre hay que decirle a la población la verdad. Si a nosotros nos toca hacer la voz, quienes vamos a poner voz a la emergencia, nunca utilicemos la frase sin comentarios, porque esa frase implica que no estamos informados, que no sabemos de lo que estamos hablando. Si nosotros no sabemos de lo que estamos hablando, imagínense cómo se va a sentir la población cuando nos escuche. Nunca en la comunicación de riesgo hay off the record. El off the record es aquel dato que nos da el funcionario y nos pide que nosotros lo mantengamos para nosotros y no contemos a la población. Bueno, en la comunicación en emergencias o desastres o en la gestión de riesgo no existe el off the record. Toda información que le damos a los medios es para que sea publicada y si no, la guardamos para nosotros. Es primordial nunca perder la calma al momento de comunicar en la emergencia. Debemos estar tranquilos porque lo que nosotros debemos transmitirle a la población es tranquilidad. Imagínense la situación que está viviendo la población ante una catástrofe, por ejemplo, ante un terremoto. Entonces, si nosotros no estamos calmados, no vamos a poder transmitirle calma a la población. Sea breve, vaya al punto y siempre piense en la audiencia a la que se está dirigiendo. Algunas faltas éticas que se cometen al momento de comunicar en la emergencia. La primera es desinformar de forma premeditada. Esto ocurre más de lo que imaginamos. Recurrir a subterfugios como utilizar identidades falsas, cámaras o micrófonos ocultos para obtener información. Este punto es discutible. Yo soy un férreo atacante de lo que son las cámaras ocultas. A mí me remiten al caso de Beatriz Salomón y el doctor Ferriol. Yo no soy partidario del uso de las cámaras ocultas en la comunicación. Resguardar las fuentes de información siempre. Si una fuente de información nos dio alguna información que pidió que nosotros la guardáramos, debemos respetarla, porque si nosotros traicionamos a nuestras fuentes de información, lo más probable es que las perdamos. No debemos plagiar, debemos respetar la propiedad intelectual. Citamos, si utilizamos alguna frase o algún texto de otra persona, lo citamos a esa persona en nuestro texto. Y utilizar imágenes de personas que atentan contra la dignidad humana.
Y ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos. Acá tenemos el claro ejemplo de lo que no se debe hacer en la comunicación en emergencia. Esta es la tapa del diario El País del día del atentado del grupo terrorista Al-Qaeda en la estación de trenes de Madrid. Ocurrió en el año 2004 y fíjense lo que es la tapa de portada, ¿no? O sea, muestra gráficamente a todos los muertos, hasta muestra partes de cuerpos esparcidas al costado de la vía. Esta es una metodología que este diario ha implementado en diversas oportunidades. Se me ocurre, si quieren buscarlo y les interesa el tema, en el 2013, este mismo diario, en aquel momento se corría el rumor de que el presidente de Venezuela, Chávez, estaba transitando una grave enfermedad, pero todavía no había trascendido en los medios. El diario El País publica en su portada una tapa de una persona entubada diciendo que era el presidente Chávez. Saca su tirada a la calle, a la media hora se desmiente la información, se dan cuenta de que la foto es falsa, y imagínense el operativo que tuvo que montar el diario para sacar de la calle toda la tirada del diario que ya estaba circulando en los kioscos. Este es un ejemplo local del diario Crónica, que pone en su portada a una periodista que falleció, Jazmín de Gracia, no sé si recuerdan el caso, resalta también en una foto grande que se ve, una foto de una bandeja puesta en el inodoro con cocaína, una tarjeta y una servilleta y una virome, justamente para indicar que murió de sobredosis. A ver, esto no es casualidad, Crónica es un diario perfectamente pensado, ¿no? Y pone en su portada estas fotos claramente para vender más. De hecho, este día agotó su tirada, agotó 2 ediciones. Por ende, no es casualidad, ¿no? Después, la ética la guardamos para otro día. Aquí tenemos otro caso que, digo, los comunicadores o los periodistas tenemos el derecho a informar, pero debemos hacer responsabilidad y debemos hacernos cargo de lo que le informamos a la población. En plena pandemia de COVID-19, el 6 de agosto del 2020, la periodista Viviana Canosa se toma una botella de dióxido de cloro al aire. 10 días después, en la provincia de Neuquén, fallece un nene por consumir esta sustancia. Lógicamente, no le vamos a echar la culpa a la periodista. Este chico transitaba también otras situaciones. Pero lo que quiero decir es, los padres decían, no, pero si la periodista Viviana Canosa tomó dióxido de cloro al aire. Bueno, esto tiene que ver con que lo que nosotros hacemos ante las miles de personas que nos están escuchando y observando tiene una repercusión. Por último, quería explicarles el concepto de fake news o noticias falsas que se emiten con la intención deliberada de engañar, con diversos objetivos, ¿no? Puede ser desprestigiar, manipular a la opinión pública y generalmente, ¿no? con 2 claras intenciones: o obtener rédito político o obtener ganancias económicas, y vamos a ver también un ejemplo ocurrido durante la pandemia de COVID-19. Imagínense, abril del 2020, el 20 de marzo se había declarado la pandemia, estábamos todos encerrados en nuestras casas con miedo ante un virus que no sabíamos ni su magnitud ni su alcance, y los principales diarios del país y el mundo nos bombardeaban con noticias que decían que un asteroide podía chocar con la Tierra. No fue una vez, estas noticias se replicaron a lo largo de varios meses entre abril y junio del 2020 y ponían títulos espectaculares como los que están leyendo ahí en la presentación, ¿no? 6 asteroides se acercan a la Tierra y uno de ellos preocupa a la NASA, un asteroide letal pasará cerca de la Tierra, la NASA advierte que un asteroide se aproxima a la Tierra que en caso de impactarla destruiría nuestro planeta. Lógicamente ninguno de esos hechos ocurrió, ¿no? Bueno, acá debemos dar la discusión de por qué el diario en ese momento, los diarios publicaban ese tipo de notas, ¿no? Quizás tenía que ver con que en aquel momento el flujo de información era muy limitado y no tenían otra cosa con que llenar los espacios.
Pero claramente este es un claro ejemplo de una noticia que es falsa y lo único que hace es impactar en la población de forma negativa, generando pánico y un efecto adverso. Bueno, hasta aquí llego yo. Ahora los va a acompañar mi compañero Genómeno Millán, que va a hablar de las alertas poblacionales. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en cada uno de los lugares donde estén. Esta es la parte que me toca dar a mí, sistema de alertas poblacionales. Antes que nada, también recalcar como mi compañero, cómo a partir de esta nueva gestión se han incorporado técnicos y se ha creado la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgos. Bien lo explicó Jorge también, que está dividida claramente en una parte operativa y en una parte más técnica. Y celebro también contar con la experiencia, con la vasta experiencia que ha tenido Jorge en toda esta temática para empezar a trabajar todo esto de las alertas poblacionales, ya que su experiencia nos va a servir mucho para hacer esa configuración de las alertas técnicas a este tipo de alertas. Más o menos para explicarle un poco, ya la mayoría o la gente que esté relacionada con la protección civil o con la gestión de riesgo conoce más o menos de lo que vamos a tratar, pero para explicarle un poco, si hay gente que desconoce, dónde trabajamos nosotros como Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo, principalmente en todo momento, en el antes, en el durante y en el después. Lo que sí, configurado de diferentes maneras. Ahí, como podemos ver en la placa, bien dividido tenemos la parte de gestión de riesgo, que somos parte del observatorio. ¿Qué es lo que hacemos? Evaluamos, identificamos y hacemos un análisis, planeamos, elaborando distintos planes de prevención, mitigación, respuesta y de recuperación y continuidad, y nos preparamos antes de que sucedan las situaciones. Esto lleva consigo un monitoreo que, si bien se realiza diariamente, en algunas ocasiones, según la magnitud de esas emergencias, se necesita ya de las alertas y de las alarmas. En la otra parte, en la otra etapa, está el manejo de la emergencia, que es en el durante. Ahí se responde y se ejecutan los planes, procedimientos y mecanismos que se elaboran en el antes desde la parte de gestión de riesgo. Por eso también la importancia de la Secretaría, que estemos en conjunto, la parte técnica con la parte operativa. ¿Por qué? Porque esos planes que se generan en el antes llevan consigo un trabajo mancomunado con la gente operativa, que son los que nos van a decir a nosotros, que hacemos muchas veces trabajo de gabinete, cómo se desenvuelven en territorio y cómo se les va a facilitar la ejecución de esos planes en el manejo de la emergencia. Estos planes tienen que estar estandarizados mediante normas y protocolos, ya si bien sean de nacional, como las normas IRAN, o bien normas internacionales como la ISO. Pasando a la siguiente etapa, tenemos la recuperación y continuidad, donde se hacen planes también de rehabilitación y se ejecutan los programas de continuidad post-desastres. También es, como lo estuvo explicando mi compañero, un proceso parecido se hace en la comunicación, elaborando planes y después evaluando qué sirvió, qué no y qué se puede llegar a modificar. Esta propuesta que estamos trabajando ya desde hace un tiempo como parte de gestión de riesgo dentro de la Secretaría, lleva consigo los niveles de alerta poblacionales. Es una propuesta, como acabo de decir. Dentro de estos niveles de alerta poblacionales se han dividido mediante colores, como pueden observar: verde, una alerta temprana preventiva, que también es verde; alerta amarilla y alerta rojo. Si bien no descubrimos la pólvora, no es algo que hemos inventado nosotros, estamos tratando de replicar cómo se trabaja en este caso, por ejemplo, en la República de Chile, que lo tienen más desarrollado. ¿Por qué? Vimos la necesidad también de poder trabajar como ellos, ya que, si bien saben, la provincia de Neuquén comparte en sus límites, comparte todo su límite oeste con la República de Chile.
y estábamos viendo que muchas veces ante los niveles de alerta técnica de fenómenos que compartimos, ya sean alertas volcánicas, alertas antiincendios forestales o mismas algunas tormentas, si bien la alerta técnica puede llegar a ser la misma, según donde se ocasionen, los niveles de alerta poblacionales se van a ir modificando. Pongo un ejemplo ante esto. Ante un nivel de alerta técnico, pongámosles del volcán Lanín, que es un volcán que se encuentra en la provincia de Neuquén y que compartimos con la República del Chile, ante un mismo nivel de alerta técnico, ya sea, digamos, un nivel de alerta rojo, que ya indicaría que hay que hacer evacuaciones en localidades o en sectores aledaños al volcán, podríamos configurar distintos niveles de alerta poblacionales. Si bien en localidades o en sectores aledaños nos configuraríamos en un sistema, en un nivel de alerta rojo, en localidades ya un poco más alejadas se configuraría otro nivel de alerta. Tenemos otro caso también en el volcán Copahue, que también compartimos con Chile. En el 2013 se tuvo que hacer una evacuación porque había pasado un nivel de alerta técnico rojo, y en ese caso, si estuviera implementado los niveles de alerta poblacionales, en el caso de ese mismo nivel de alerta técnico que fue rojo del volcán Copahue, la localidad de Cabiahue, que es la localidad más cercana, sí se configuraría en un nivel de alerta poblacional rojo porque se tuvo que evacuar, pero localidades cercanas como Loncopué o como Las Lajas se configurarían en otro nivel de alerta poblacional, ya que deberían recibir a la gente evacuada de la localidad de Cabiahue. Eso para diferenciar. Y también lo que se muestra en esta placa es cómo la provincia se tendría que configurar mediante sus instituciones en los diferentes niveles de alerta poblacionales. Si bien tenemos la parte verde, donde tenemos la Junta Provincial de Defensa Civil, la Subsecretaría y el Comité Preventivo, una vez que se declara el estado de emergencia, después se va a explicar mejor en diapositivas adelante, ya durante la emergencia, ya sea alerta amarillo o alerta rojo, ya se debería configurar un comité de crisis, emergencia, el centro de operación de emergencia, como explicó mi compañero, y los distintos comandos de incidentes. Una vez declarado el fin de estado de emergencia, volvemos de nuevo al principio y ya tenemos estado de rehabilitación y reconstrucción, como estuvimos explicando en la diapositiva anterior, volvemos de nuevo hacia el principio. ¿Cuáles son las ventajas de las alertas poblacionales? Primero que nada, la simplicidad del mensaje, ya que las alertas están diseñadas para ser fácilmente comprendidas por el público en general, lo que facilita una respuesta rápida y adecuada. Otra de las ventajas puede ser la confianza en la información, ya que cuando estas alertas son comprensibles y coherentes, que se entienden, la población tiende a confiar más en ellas y seguir las recomendaciones que le proporcionamos. Otra de las ventajas es que facilitan la coordinación entre el organismo de respuesta y la población. Y esto asegura una gestión más eficiente de los recursos durante una emergencia. Viene también relacionado con la última ventaja, que al proporcionar instrucciones claras sobre cómo proceder ante una emergencia, se reduce la carga de los servicios de emergencia, ya que la población puede gestionar algunas situaciones por sí mismas. Si bien puede haber y hay muchas más ventajas, estas creemos que son las principales. Aquí se ve un cuadrito donde tenemos por un lado las alertas técnicas y por el otro las alertas poblacionales, y ahí se pueden ver las distintas diferencias entre ellas. Por ejemplo, en el caso de la audiencia, las alertas técnicas van dirigidas a profesionales y autoridades de emergencia. Si bien hoy en día la prensa agarra las alertas técnicas, muchas veces esa misma alerta lleva consigo vocabulario que el público en general no entiende. Por ejemplo, en el 2017, disculpen por los ejemplos de los volcanes, pero son muy recurrentes acá en la provincia, en el 2017 hubo un cambio del nivel de alerta del volcán Lanín, que pasó a estado amarillo, y la prensa levantó ese cambio de nivel de alerta. ¿Qué es lo que generó esto? Esta alerta técnica llevaba consigo el reporte que elabora el SEGEMAR, en este caso, donde decía que en 45 minutos se produjeron alrededor de 500 sismos volcanos tectónicos.
Si el público en general lee que en una localidad cercana a un volcán se produjeron alrededor de 500 microsismos en 45, de sismos, no digamos micro, de sismos, en 45 minutos, ¿cómo creen ustedes que se lo pueden llegar a tomar? Si bien uno, que es profesional, o la autoridad de emergencia, conocen de qué se trata ese nivel de alerta técnico consigo, llevaba un cambio en la naturaleza del volcán, llevaba consigo también otras dificultades, hacía poco que se había empezado a monitorear ese volcán, por ende no se conocía muy bien cómo era su naturaleza, y bien sí, los organismos técnicos decidieron cambiar ese nivel de alerta porque vieron un cambio en la naturaleza. Pero ese nivel de alerta solamente habla del volcán en sí, no de cómo la población debería actuar ante esa emergencia. ¿Qué es lo que ocasionó eso? La prensa levantó ese nivel de alerta y hubo situaciones que nos contaban después los pobladores que en campings que se encontraban a la vera de los lagos Huechulaje y Paimún, cerca del volcán Lanín, ahí al pie del volcán Lanín, hubo gente que recibió a sus familiares de Buenos Aires que los venían a buscar, porque habían leído en las noticias de que habían habido 500 sismos en 45 minutos, entonces pensaron que todo Junín de los Andes, que es una localidad cercana ahí, y todo el sector aledaño del volcán Lanín se estaba moviendo como si fuera una licuadora. Cuando llegaron y llegaron a la localidad y a los campings, la gente los recibió, sus mismos familiares, diciendo, no, pero acá nosotros no sentimos nada, no, ni nos enteramos de esto. Entonces ahí vimos cómo esa alerta técnica puede llegar a marear a la población y la necesidad de poder configurarlo mediante una alerta poblacional. Eso desde el lado de la audiencia. Después, desde el contenido del lenguaje, también las alertas técnicas llevan, como comenté, una información técnica y especializada, mientras que en una alerta poblacional se trata de simplificar esa información y ser directa con las instrucciones. Los canales de difusión en las alertas técnicas son especializados y restringidos, o se debería hacer de esa manera, mientras que las alertas poblacionales ya tienen canales más masivos y accesibles al público en general. Y el propósito en las alertas técnicas es informar y coordinar a los profesionales y autoridades para la toma de decisión y la gestión de la emergencia, mientras que nosotros, mediante las alertas poblacionales, intentamos informar y preparar a la población para que tome acciones inmediatas de protección. Dentro de estos niveles de alerta poblacional, dentro de esta propuesta, como les estuve comentando, está dividido en colores. Dentro del verde es una situación de estancia de normalidad o calma. Se puede llegar a configurar una alerta temprana preventiva cuando hay un cambio de esa situación con una amenaza que puede tener una posible manifestación a mediano o largo plazo. Las instituciones que coordinarían las actividades en ese nivel de alerta poblacional, en el caso de Neuquén sería la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo. La red provincial de riesgo se podría llegar a configurar, las áreas de defensa, protección civil, los organismos de respuestas a emergencia y cualquier otra institución pública, privada o organización en la sociedad civil que podamos llegar a requerir ayuda. Dentro de la alerta temprana preventiva se puede conformar ya un equipo técnico. ¿Qué deben hacer estas instituciones? Por ejemplo, en la conformación de la red de riesgo se debe evaluar las amenazas, riesgos y vulnerabilidades y planificar actividades de preparación, ya sea capacitaciones, simulacros y demás actividades. Mientras que los equipos técnicos deben confeccionar informes periódicos, revisar planes, programas y protocolos internos, y si no existiesen, se deberían crear planes específicos de ser necesario. ¿Qué información debemos dar hacia la comunidad? La Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo, en este caso, emite reportes específicos sobre previsiones y recomendaciones a adoptar. ¿Y qué actividades debería realizar la población? En el nivel de alerta verde, siempre hablando de niveles de alerta poblacional, cabe recalcar, se debe identificar las amenazas en su ámbito familiar, laboral y cotidiano, y cumplir las recomendaciones y previsiones emitidas por los servicios de protección civil o que se considere. Dentro del nivel de alerta amarillo, la situación ya es cuando un
peligro o amenaza puede manifestarse en un corto plazo, ya sea días y semanas, en un lugar determinado. Ya las instituciones que coordinarían la actividad, si bien expliqué diapositivas atrás, ya se declara la emergencia, se debe juntar al comité de crisis y ya al centro de operaciones de emergencia eventualmente, si se considera o no. Las acciones que deben realizar las instituciones. El comité de crisis, por ejemplo, incrementar el seguimiento de la amenaza, confeccionar esos mismos informes diarios y los diferentes estados de situación, comprobar el funcionamiento de los sistemas, previsiones logísticas y las comunicaciones ante una eventual emergencia y actualizar los planes, programas y protocolos de respuestas. ¿Qué información debemos brindar a la comunidad? También las recomendaciones específicas para adoptar ante esta amenaza y los diferentes estados de situación. La población debe mantenerse alerta, controlar las previsiones adoptadas en el ámbito familiar y estar atento a los informes del Comité de Crisis y de Protección Civil. Por último, ya en un nivel de alerta poblacional rojo, es un estado de emergencia que se establece ante la inminencia o ante la manifestación de un peligro o amenaza. ¿Quién coordinarían las actividades? Ya se activa el sistema de protección civil, como explicamos en el nivel de alerta amarillo, en ese caso ya es eventual, en este sí o sí hay que conformarlo, y se conforman los distintos comandos de incidentes necesarios para la conducción de las operaciones en desarrollo. Las instituciones tienen diferentes acciones según la responsabilidad. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo determina la zona de emergencia y declara la misma. El Comité de Crisis determina o no la evacuación, la suspensión de actividades laborales y otras medidas de protección necesaria. Sigue realizando el seguimiento del evento en desarrollo y ya empieza a organizar la sala de prensa y sigue elaborando los informes dirigidos hacia la comunidad. Y el Centro de Operaciones de Emergencia conduce las operaciones en desarrollo a través de los distintos comandos de incidentes. ¿Qué información debemos brindar hacia la comunidad? El Comité de Crisis emite los informes sobre el estado de situación, las recomendaciones directivas y previsiones a adoptar durante una emergencia. La población no tiene más que seguir las recomendaciones y las directivas dadas por el Comité de Crisis. Esta última placa lo que busca es un resumen de los distintos niveles de alerta poblacionales, que como comenté, es una idea que estamos trabajando, pero vemos desde la provincia poder llevarla a cabo para poder estar más coordinados. Esa es la bibliografía. Y muchísimas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias a los compañeros y compañeras de Neuquén. Está habilitado el espacio de preguntas y respuestas que decíamos. Dejamos algunas, bueno, primero felicitaciones por la presentación. Están todos ahí expectantes que en algún momento la puedan tener. Visualmente también era muy bonita. Tenemos dos preguntas, no sé si quieren que se las vaya leyendo y ustedes las van contestando. Intentaremos. Dice Carely Vivas que si bien no se puede anticipar un terremoto, sí se puede hacer comunicación de prevención centralizada para que la población tome recaudos a través de notificaciones en el celular de manera recordatoria. ¿Es esto viable? Pregunta. Estamos trabajando en establecer estos sistemas de alerta. Sí, claro que es viable. Ya lo implementa el vecino país de Chile. Nosotros estamos trabajando también en la provincia de Neuquén en ese tipo de sistemas de alerta temprana. También lo hacemos desde la comunicación preventiva, ¿no? Abordamos las diferentes situaciones de emergencia a través de campañas preventivas, a través de las redes sociales y también a través de los medios de comunicación.
Bien, otra de las preguntas es, conozco en la TV más de un periodista que hace todo lo que decís que no es ético, creo que se refiere a la presentación anterior. Yo también. Dice, ¿hay alguna manera de controlar esto? Sí, la población tiene recursos, lógicamente. Se me ocurre, ahora sí a grosso modo, en el año 2018, un periodista reconocido de la señal de TN acusó a una persona de estar en una manifestación y agredir al entonces presidente de la nación, que era en ese tiempo Mauricio Macri. Esta persona le hizo juicio al medio y por supuesto se lo ganó por calumnias e injurias, ¿no? Porque esa persona no estaba dentro de esa agresión. No me acuerdo la cifra, pero creo que fue algo así. El juicio fue por 150.000 pesos en aquel momento, que le ganó, y aparte el medio tuvo que salir públicamente a retractarse. A ver, los periodistas cometemos un severo error. Muchas veces creemos que porque nos toca cubrir una noticia de judiciales nos transformamos en abogados, o porque nos toca cubrir una noticia de medio ambiente somos ambientalistas. Y no, no lo somos. Nosotros tenemos, cuando vamos a la facultad a estudiar, nos enseñan una premisa básica para el periodismo, que es la objetividad. Nunca vamos a ser completamente objetivos en el tratamiento de la información. Desde el momento en que nosotros elegimos en un diario qué nota publicar y cuál no, ya estamos siendo subjetivos. Pero a ver, en el intento de ser lo más objetivos posibles, vamos a ser buenos periodistas. Los periodistas no somos opinólogos, no debemos adosarle al traspaso de la información nuestra opinión en todos los temas que abordemos. Para eso existen géneros específicos en los que nosotros podemos volcar nuestra opinión. En el caso de un formato gráfico, tenemos los editoriales o las columnas para vertir nuestra opinión. Pero en el momento de dar la noticia, nosotros debemos informar lo más objetivamente posible. Debemos hacerlo con rigor, debemos hacerlo con respeto, debemos hacerlo tratando de cumplir las normas éticas, y debemos tratar de hacerlo sin afectar a la población, y por sobre todas las cosas chequeando las fuentes, que es lo fundamental. A ver, una nota, para que sea objetiva, debe contener el contraste del chequeo de las diversas fuentes. Es el ejemplo que les mostraba de la nota que se publicó acá a doble página un domingo a color, con una fuente que no incluye la voz oficial. Entonces, ¿dónde está la voz de los que entienden en la materia para explicar que la sismología aumentó en la provincia de Neuquén? Por eso debemos ser muy cautelosos al momento de transmitir la información y con los datos que damos, ¿no? Sí. Igual, cabe aclarar para todos los que están escuchando, nosotros vamos a grabarla, estuvimos grabando también y vamos a subir y compartir con todos los que están presentes la charla para que les quede la copia. Perfecto. Pienso también en este tema en la pandemia, ¿no? Y la declaración que hizo la Organización Mundial de la Salud sobre la infodemia, ¿no? Que hablaba o sea, sacar una publicación especial para hablar un poco de cómo es el manejo de la información. Para los que quieran profundizar en el tema, si ustedes analizan los diarios de esa época, fueron tremendos, las publicaciones eran tremendas, y son públicas, si uno lo googlea les van a aparecer. Les van a aparecer las fotos en los principales diarios nacionales, le van a aparecer las fotos de los cadáveres, le van a aparecer las fotos de los cementerios, le van a aparecer las fotos de los muertos. En otros países, digo, retomando un poco la pregunta que hacía esta chica que nos está escuchando del otro lado, en muchos países se demandó a los medios por la publicación de estas fotos, y en muchos casos se ganaron estas demandas, ¿no? En muchos casos también por publicar fotos que eran falsas, ¿no? Aduciendo que eran bolsas con cadáveres y en realidad eran bolsas vacías, o situaciones que publicaban como que ocurrían en un país y ocurrían en otro. Esta información es pública, si uno googlea las portadas de los diarios de esa época, se va a encontrar claramente con este tipo de noticias. Ahora, tenemos que ponernos, por eso les decía, en el lugar de la persona que está del otro lado y que nos va a leer. En un momento de pánico que estábamos viendo, los medios constantemente nos bombardeaban con noticias que eran desoladoras.
¿no? No solo con respecto a la pandemia, sino con otros temas como el que les mostré de los asteroides, ¿no? La verdad que leer los diarios en ese momento era sumamente angustiante. Acá, bueno, un comentario de Matías que también lo dejó vinculado a si había alguna aplicación, alguna app o sistema de alerta para que cuando suceda todo tipo de emergencias alertemos a los equipos de emergencia, asociaciones civiles y demás que puedan conformar la gestión de riesgo. Me imagino que la pregunta de Matías viene más para el lado de integrar las asociaciones civiles al COE, ¿no? O a los comités de crisis. Desde la provincia se está trabajando en eso, en cómo incorporar de una manera más ordenadas, por así decirlo, a las diferentes sociedades, organizaciones de la sociedad civil, para que esa ayuda sea más efectiva. Porque si bien muchas veces ante una emergencia tenemos mucha gente dispuesta a colaborar, esa ayuda debe ser coordinada, debe ser efectiva y debe ser organizada. Por eso también desde la Secretaría se busca mediante programas incorporar a la organización de la sociedad civil y ver de qué manera nos pueden llegar a ayudar ante una eventual emergencia. Bien, acá tenemos otro comentario. Dice que, bueno, el cuello de botella cuando estos eventos suceden y la red colapsa, las comunicaciones, ¿por dónde fluyen? Pregunta. Los sistemas, dice, por sistemas análogos como los que colaboran los radioaficionados, ya sea información para el COE o de otra índole, preguntan en ese sentido. Sí, a ver, el primer medio tradicional en llegar siempre al lugar de la emergencia es la radio, porque la radio requiere de un recurso y de un despliegue tecnológico mucho menor al de los otros medios. A ver, hoy cualquiera que tenga un celular se transforma en periodista al momento de cubrir una noticia o de cubrir una emergencia. En el caso de que colapsen, hay muchos medios, muchas radios que tienen generadores propios que pueden seguir transmitiendo. Entonces, la radio se transforma en una pieza fundamental en la comunicación en situaciones de emergencia. Es como les decía, el primero siempre en llegar al lugar del incidente es la radio, es el que requiere menos despliegue, menos recursos y llega y puede transmitir desde el lugar. El segundo que llega, siempre hablando de los medios tradicionales, es la televisión, que requiere un poco más de despliegue porque tiene que mover las unidades móviles con los cables y demás para llegar las cámaras. Y el tercero y último que llega es el medio gráfico, que en realidad sale con la noticia que se produjo hoy, mañana, porque debe utilizar otros recursos para enriquecer esa noticia, para profundizar esa noticia, para que no pierda la veracidad al día siguiente, ¿no? Para la actualidad. Bien, a ver si tenemos algún más. Sí, acá tenemos Jorgelina Rojas, pregunta buen día, ¿por qué medios compartirán el material? Ah, bueno, esto es más operativo. Tenemos los correos electrónicos, así que vamos a hacer una carpeta con todo el material, las de las 4 charlas, las de las dos, las diapositivas y la grabación de la vez pasada, más esta y los 2 encuentros que siguen. Ahora, antes de finalizar, reiteramos las invitaciones para que se sumen el martes próximo. Ahí hay gente con mano levantada. Está Blanca Alfaro, Mariano Catalán. Voy a ir habilitando de a uno traten de ser breves. Creo que el sistema me permite que hablen. A ver. O no, no sé. A ver. Bueno, yo les mandé ahí una... No sé si pueden o no tomar la palabra. Si no, lo pueden dejar en el chat, que en general los Claro, que la webinars, dejen en el chat y se las sí, respondemos, no hay dejen problema. las preguntas en el chat y las vemos por ahí. Ah, no tiene micrófono. Bueno, con más razón, entonces mejor si pueden usar el chat para dejar las preguntas, así vamos más ordenados. También José Paricia y Félix Barreto. A ver. Bueno, perfecto. Bueno, les reitero entonces la invitación. Voy a leer puntualmente la invitación para el martes próximo con los datos de nuestros compañeros de Neuquén.
El martes próximo a las 9 de la mañana nuevamente vamos a tener la presentación de Edison Lanza, que es director de Relaciones Internacionales del Gobierno de Canelones, de Leonardo Heró, que también es director de Gestión Ambiental y coordinador del Centro de Coordinador de Emergencias de Canelones, Noelia Millán, directora de Género del Gobierno de Canelones, Alejandro Sosa, que es del equipo técnico de Dirección de Planificación Estratégica, y Eliana Roldán, Dirección de Género del Gobierno de Canelones. Bueno, ellos van a estar haciendo una presentación que titularon El enfoque interseccional de género en la gestión de riesgos. Es a la misma hora, el link les va a llegar al finalizar esta charla, lo vamos a mandar. Si alguien no se inscribió y quiere hacerlo todavía para recibir los certificados, que también van a ser enviados al final, son muchos, son más de 1000 inscriptos, así que bueno, por ese motivo vamos a mandar todo junto al finalizar los 4 encuentros. Todavía pueden anotarse. Sí. Ahí había alguien que preguntaba sobre bibliografía respecto al tema. Le recomiendo a esa persona que preguntó que lea el Manual de Comunicación en Emergencias de la UNESCO, que es un material excelente que habla de la temática. Perfecto. Buenísimo también. Bueno, ahí les dejo para quien no se pudo anotar todavía. Y bueno, si no hay más preguntas o consultas, a ver si tengo alguna más por acá. Bueno, después son cuestiones más administrativas, si dejan el DNI, el chat, bueno, pongan el nombre y apellido completo y con eso vamos a rastrearlos, o el correo electrónico. Bueno, les agradecemos mucho a ustedes, seguramente... No, gracias a ustedes, gracias a ustedes y a todas las personas que están del otro lado por el tiempo de escucharnos y de darnos la posibilidad de contar nuestra experiencia desde la provincia de Neuquén. Déjame decir también unas últimas palabras, celebrar estos encuentros porque nos permite conocer la realidad de un montón de lugares, ya sea provincias o otros países, y poder intercambiar esta experiencia. Como dije también en la presentación, ya está la mayoría de las cosas inventadas, así que está bueno para esas experiencias poder llevarla a cabo acá localmente. Así que desde ya muchísimas gracias. De nada, bueno, con el resto nos encontramos la semana que viene en este ciclo de webinars. Y bueno, y cualquier cosa nos escriben por correo electrónico si tienen alguna duda. Vamos a Muchas gracias a todo el equipo de disposición. ahí de Neuquén, a los compañeros. Gracias.